Arrancamos este análisis a fondo sumergiéndonos en una inmensidad de datos enciclopédicos y estudios científicos recientes. Hoy traemos un tema que domina la cultura popular, pero que, la mayoría de la gente concibe de forma un poco errónea. Totalmente. Hablo de la gran mancha de basura del Pacífico. Hoy tenemos sobre la mesa investigaciones que francamente obligan a replantearse todo lo que creíamos saber sobre nuestros océanos. Sí, y la misión de nuestra inmersión de hoy va mucho más allá de repetir los clásicos titulares alarmistas sobre la contaminación. El objetivo es desmenuzar las ideas equivocadas más arraigadas sobre este fenómeno Exacto. y entender la verdadera ingeniería oceanográfica que lo hace posible. Además, analizaremos cómo la ciencia está midiendo una escala que desafía la comprensión humana. Y llegaremos a un descubrimiento biológico sumamente reciente que añade una capa de complejidad asombrosa a todo el ecosistema marino. O sea, no es solo un debate sobre plásticos. ¿Qué va? Es un estudio sobre las corrientes globales, la geopolítica de los residuos y la implacable capacidad de adaptación de la vida. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque la percepción pública y la realidad empírica parecen estar operando en dos universos completamente distintos. Desde luego. Cuando surge el término gran mancha de basura, es casi automático imaginar una especie de isla sólida, un continente distópico flotante, hecho de botellas, neumáticos, bolsas, sobre el que casi se podría caminar. Claro, es la imagen que todos tenemos en la cabeza. Se suele pensar que es una masa tan densa que los satélites la fotografían fácilmente desde el espacio, o que un barco tendría que maniobrar de emergencia para esquivarla, como si fuera... Como si fuera un iceberg de basura. Eso es, pero los datos científicos demuestran que esto es un mito absoluto. La realidad física es mucho más sutil y precisamente por ello más insidiosa. Fíjate, no existe ninguna isla sólida en mitad del Pacífico. Ajá. De lo que estamos hablando es de una vasta zona de alta mar gobernada por el giro del Pacífico Norte. Este giro es uno de los 5 grandes sistemas de corrientes oceánicas rotativas del planeta. Lo que encontramos allí es una dispersión de material con una densidad sorprendentemente baja. Muy baja. Para ponerle cifras exactas, los estudios indican que hay apenas 4 partículas de plástico por metro cúbico de agua. Claro, con esa densidad por eso los satélites no ven absolutamente nada fuera de lo común. Si uno se imagina nadando en esa zona, a lo mejor solo vería un pequeño trocito de plástico del tamaño de una uña cada vez que da una brazada. Exactamente. La inmensa mayoría de esta mancha está compuesta por microplásticos, partículas diminutas o microscópicas que quedan suspendidas en la columna de agua superior. Por tanto, no es un vertedero flotante compacto. No. La mejor forma de visualizarlo es como una sopa turbia, un caldo muy diluido de polímeros. Y fíjate que este caldo no pilló a la comunidad científica totalmente por sorpresa. Ya se sospechaba de su existencia mucho antes de que se documentara visualmente. Mm. En 1988, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, publicó un documento prediciendo la formación de esta inmensa mancha. Qué curioso, tantos años antes. Sí, llegaron a esta conclusión basándose en investigaciones pioneras en Alaska, donde los científicos habían empezado a medir la acumulación de plástico flotante, conocido como plástico neustónico, Ajá. señalando específicamente el giro del Pacífico Norte como la trampa perfecta para estos desechos. Y pasaron casi 10 años de aquella predicción hasta que alguien se dio de bruces con la realidad empírica. Fue en 1997. Exacto. Charles J. Moore volvía de competir en una regata transpacífica, la famosa Trans-Pacific Yacht Race. Al desviar su ruta hacia California, atravesó una zona del océano que habitualmente los navegantes evitan. Ya porque no hay vientos. Claro. Y según sus relatos, fue una experiencia surrealista. Navegar durante días y días, y cada vez que miraba por la borda, veía fragmentos de plástico flotando en el agua. Aquella observación constante le llevó a alertar al oceanógrafo Curtis Ebesmeyer, quien fue la persona que finalmente bautizó la región. Es asombroso pensar cómo este giro actúa como un embudo a cámara lenta, atrapando material desde las costas de Norteamérica hasta Japón. El mecanismo físico que alimenta este embudo es fascinante. Los vientos impulsan corrientes superficiales que, de forma implacable, empujan los escombros hacia el centro de este giro, concretamente hacia la zona de las latitudes de los caballos. Espera un momento. Hagamos un inciso rápido aquí para aclarar conceptos para la audiencia.
las latitudes de los caballos. Sí, Para que el concepto quede absolutamente claro, estamos hablando de esas zonas subtropicales de alta presión, donde los vientos se calman casi por completo, ¿verdad? Un lugar donde la meteorología es tan estable que históricamente los barcos de vela se quedaban atrapados durante semanas sin viento. exacto. Y claro, si un trozo de plástico entra flotando ahí, se queda estancado precisamente por esa falta de corrientes de aire y agua fuertes que lo empujen hacia afuera. Esa es la descripción exacta de la dinámica. Una vez que el material entra en esa zona de calma, queda atrapado en un ciclo sin fin. Los modelos informáticos que simulan estas corrientes muestran que un trozo hipotético de basura que caiga al mar en la costa oeste de Estados Unidos viajaría hacia Asia y luego volvería a las costas estadounidenses en un ciclo de unos 6 años. ¡Qué locura! Por el contrario, un desecho originado en la costa este asiática puede llegar a las aguas estadounidenses en un año o menos. Es un sistema circulatorio incesante que solo hace una cosa: acumular. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hablemos de la inmensidad de esta escala. Visualizar esto es un auténtico reto mental. Lo es. Durante mucho tiempo, medir el tamaño exacto fue imposible, pero los investigadores del proyecto The Ocean Cleanup decidieron cruzar la Mancha con una flota de 30 embarcaciones y, lo más importante, sobrevolarla con aviones equipados con sensores LiDAR. Una tecnología clave. Porque claro, medir esto desde un barco es como intentar mapear un bosque caminando a oscuras con una linterna. Solo ves lo que tienes enfrente. Sí, una visión muy limitada. El LiDAR, en cambio, lanza millones de pulsos láser desde el aire hacia la superficie del océano, para crear un mapa en 3 dimensiones de altísima precisión sobre la densidad de los residuos. Y gracias a esta tecnología estimaron que la Mancha cubre 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Para poner esa cifra astronómica en perspectiva, estamos hablando del doble del tamaño del estado de Texas o el equivalente a 3 veces el tamaño de Francia entera. Las cifras de lo que contiene esa inmensa extensión de agua son igual de vertiginosas. Los análisis detallados calculan que hay entre 45.000 y 129.000 toneladas métricas de plástico flotando en esa región. Uf. Si desglosamos ese peso en piezas individuales, la estimación arroja un total de 1,8 billones de fragmentos de plástico. Pero hay un indicador biológico que realmente ilustra la magnitud de esta alteración artificial. Los estudios han medido la proporción entre plástico y biomasa natural. ¿Y los resultados asustan? Bastante. Muestran que en esa zona específica, por cada kilo de plancton natural que flota en la superficie, hay aproximadamente 6 kilos de plástico. 6 kilos de basura por cada kilo de la base fundamental de la cadena alimentaria oceánica. Es un dato demoledor. Si cualquier criatura marina en esa zona abre la boca para alimentarse de plancton, estadísticamente es mucho más probable que ingiera polímeros sintéticos. Lo fascinante de este asunto es la aparente contradicción en los propios números que arrojan los estudios, lo cual cambia por completo la estrategia de mitigación. Hemos mencionado que la inmensa mayoría de las piezas son microplásticos invisibles. Ajá. Concretamente, representan el 94% de los objetos por recuento. Cualquiera pensaría que el problema principal es ese polvo de plástico. Sin embargo, cuando los científicos analizan la masa, el peso total de esa basura, resulta que el 92% de esa masa corresponde a objetos grandes y reconocibles. O sea, hay billones de trocitos minúsculos, pero el peso real, la verdadera carga contaminante del océano, viene de objetos intactos o grandes fragmentos. Y los estudios mencionan detalles increíbles, como objetos recuperados que llevan flotando más de 50 años intactos. Sí, 50 años. Hablamos de elementos cotidianos. Mecheros, cepillos de dientes, botellas de agua, bolígrafos, biberones, teléfonos móviles y unas cantidades masivas de equipos de pesca. Además, la tendencia histórica muestra una aceleración sumamente preocupante. La investigación indica que la tasa de acumulación no es lineal, sino que ha crecido a un ritmo de 10 veces por cada década desde el año 1945, coincidiendo con el auge global de la producción de plástico. Una barbaridad. Y para comprender que esto responde a dinámicas planetarias y no es un fenómeno aislado, los científicos han documentado una acumulación similar en el Océano Atlántico, conocida como la mancha de basura del Atlántico Norte, formada bajo principios oceanográficos idénticos. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de responsabilidades? Si queremos solucionar el problema desde la raíz, tenemos que saber de dónde viene exactamente toda esta masa flotante. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Durante décadas ha existido una estadística clásica que se daba por sentada en todas partes,
que el 80% del plástico marino provenía de fuentes terrestres, de la mala gestión de residuos urbanos, y que solo un 20% venía de barcos y fuentes puramente marinas. La famosa regla del 80-20. Toda la narrativa pública se basaba en la culpa del consumidor urbano. La imagen mental era la pajita de papel, la bolsa de supermercado que se vuela con el viento o el vaso de café desechable. Pero los estudios más exhaustivos y recientes realizados específicamente sobre esta gran mancha han derribado esa narrativa de forma contundente. Una investigación fundamental publicada en 2018 indicó que solo las redes de pesca sintéticas ya constituían casi la mitad de la masa total de la mancha. Ya solo con eso superamos el 20% original, totalmente. Posteriormente, un estudio sumamente revelador del año 2022 demostró que entre el 75 y el 86% de toda la contaminación plástica flotante en esta zona proviene específicamente de la pesca industrializada y la acuicultura. Ese es un cambio de paradigma gigantesco. Pasamos de pensar que la mancha es culpa exclusiva del consumo en las ciudades a descubrir que la inmensa mayoría de la masa flotante está compuesta por redes fantasma, enormes cajas de pescado comercial, espaciadores para el cultivo de ostras y gigantescas trampas para anguilas. Material industrial. Diseñado específicamente para soportar las condiciones más duras del océano, por lo que su degradación tarda siglos. ¿Y de dónde provienen exactamente estos equipos industriales? Los investigadores no se limitaron a pesarlos. Recogieron miles de objetos y rastrearon sus orígenes a través de marcas comerciales y de fabricación. Un trabajo de detectives. Literalmente. Y al hacerlo, identificaron que la mayor parte de estas emisiones provienen de flotas pesqueras de Japón, China, Corea del Sur, Estados Unidos y Taiwán. Y la metodología detrás de esa identificación es digna de mención. Los investigadores aislaron 201 objetos duros que, a pesar del tiempo en el agua, aún conservaban escritura legible. Al examinar los caracteres impresos, descubrieron que los idiomas más comunes eran el chino, el japonés, el inglés y el coreano, en ese orden exacto. Datos irrefutables. Este evidencia el papel absolutamente desproporcionado que juega la industria pesquera del Pacífico Norte en la formación de esta masa, muy por encima de los residuos urbanos que llegan desde las playas. Aún así, más allá de la pesca, las fuentes también detallan complejas dinámicas geopolíticas sobre cómo se gestionan los residuos terrestres a nivel global, que acaban impactando enormemente en los océanos. Todo parece estar conectado a través de acuerdos comerciales. Manteniendo una perspectiva estrictamente analítica sobre los datos proporcionados, sin tomar partidos políticos, es crucial observar cómo fluyen los desechos a nivel internacional. Claro. Las políticas nacionales tienen impactos oceánicos globales. El ejemplo más claro ocurrió en 2018, cuando China implementó una prohibición estricta sobre las importaciones de plástico para reciclaje. Como consecuencia directa e inmediata de esa prohibición, el flujo mundial de basura se desvió. ¿Un efecto dominó? Países con sistemas de gestión de residuos mucho menos desarrollados o sin infraestructura adecuada como Indonesia se convirtieron repentinamente en los receptores masivos de plástico que en muchos casos se había originado en naciones occidentales como Estados Unidos. Es un traslado del problema, básicamente. Y a su vez, otro estudio del año 2020 situó a Estados Unidos como el tercer mayor contribuyente global de contaminación plástica en entornos costeros. Es una red intrincada de comercio internacional, exportación de desechos, infraestructura local, que acaba dictando qué porcentaje de ese plástico termina arrastrado hacia el mar. Es una cadena de eventos innegable. Una decisión legislativa en Asia cambia los envíos de contenedores en América y acaba aumentando el volumen de plásticos que llegan a las costas del sudeste asiático y eventualmente al giro del Pacífico. Todo está conectado. Pero si todo lo que hemos comentado hasta ahora sobre la escala y el origen ya parece abrumador, aquí llega la parte que más me ha volado la cabeza de toda esta investigación. ¡Prepárate! Es el momento en que la ciencia descubre que esta inmensa sopa de plástico inerte no está muerta. Literalmente está cobrando vida. Ha surgido un fenómeno que los científicos han bautizado oficialmente como la plastosfera. Si conectamos esto con el panorama general de la biología y la evolución, estamos ante uno de los descubrimientos más trascendentales de la ecología moderna. Diferentes estudios, publicados entre 2021 y 2023, revelaron un dato sorprendente. Más de 40 especies animales habitan activamente en el 90% de los escombros plásticos que los científicos sacaron del agua para examinar. Increíble. Y es crucial aclarar que no estamos hablando solo de algas microscópicas o bacterias adaptadas.
Exacto. Hablamos de animales complejos, especies costeras que normalmente viven pegadas a las rocas en la playa o en arrecifes poco profundos. Anémonas, pequeños cangrejos, esponjas y diferentes tipos de medusas. Criaturas que jamás habrían llegado tan lejos. Jamás habrían sobrevivido en mar abierto porque necesitan una superficie sólida para anclarse, y ahora están utilizando estas botellas, boyas y redes industriales como si fueran islas de roca flotantes. Han convertido nuestra basura en balsas permanentes. Balsas de vida. Y los estudios indican que no solo están aguantando a la deriva de forma pasiva, sino que están prosperando, cazando y reproduciéndose activamente a miles de kilómetros de la costa que solía ser su único hábitat posible. Este fenómeno ha llevado a la creación de comunidades que los biólogos marinos ahora denominan neopelágicas. El término combina neo, que significa nuevo, y pelágico en referencia a la columna de agua del mar abierto. Lo que tenemos aquí es un bioma completamente inédito en la historia de la Tierra. Nunca antes visto. Durante millones de años, las criaturas costeras estuvieron limitadas geográficamente por la falta de superficies sólidas en el océano abierto. El plástico antropogénico ha eliminado esa barrera natural, proporcionando millones de kilómetros cuadrados de hábitat flotante duradero. Es la vida abriéndose camino, adaptándose en tiempo récord a un desastre medioambiental. Pero claro, al crear este ecosistema sobre la marcha, se genera un conflicto ecológico que nadie había previsto. Ahora mismo, en el corazón del giro del Pacífico, estas especies costeras invasoras están interactuando y compitiendo directamente por los mismos recursos, como el plancton del que hablábamos antes. Sí. Compitiendo con las especies nativas de mar abierto, animales que llevan milenios evolucionando específicamente en esas aguas. Lo cual nos arrastra hacia un dilema científico y ético de proporciones monumentales. Ya lo creo. El hallazgo de este próspero ecosistema neopelágico llevó a los investigadores en el año 2022 a plantear una paradoja sumamente incómoda. Los esfuerzos masivos actuales por limpiar y retirar la basura oceánica podrían de forma totalmente inadvertida estar destruyendo esta nueva plastosfera. Es que es muy fuerte pensarlo. Es decir, la extracción sistemática del plástico implica la aniquilación del sustrato físico del que ahora dependen incontables vidas marinas que ya han nacido y evolucionado allí. Es la paradoja ecologista definitiva. Queremos extraer el plástico para curar el océano, pero al pasar las redes de limpieza podríamos estar arrasando con un ecosistema completamente nuevo. Así es. Y ya que mencionamos la limpieza del océano, hablemos de esa tarea hérculea, porque los datos de los esfuerzos de eliminación de residuos son inspiradores por la tecnología empleada, pero al mismo tiempo revelan la magnitud abrumadora de lo que tenemos enfrente. Los esfuerzos de mitigación tecnológica han batido récords logísticos impresionantes. Por ejemplo, la organización Ocean Voyages Institute ha llevado a cabo expediciones masivas. Solo en una misión de 45 días en el año 2020 lograron retirar más de 90 toneladas métricas de plástico del océano. ¿Una barbaridad? Alcanzando un total anual de 170 toneladas métricas. Posteriormente, en 2022, se ejecutaron 2 expediciones estivales con las que sacaron otras 148 toneladas, enfocando sus recursos específicamente en esas pesadas redes fantasma y en aglomeraciones de escombros mixtos industriales que mencionábamos antes. Por otro lado, tenemos a la organización The Ocean Cleanup, probablemente la más mediática en este sector. Empezaron en septiembre de 2018 remolcando su primer sistema experimental desde la costa de San Francisco. Han ido escalando su ingeniería año tras año. De hecho, para noviembre de 2024 celebraron un hito que ocupó titulares: la extracción de 20 millones de kilos de basura de la Gran Mancha. Un hito importantísimo. Escuchar 20 millones de kilos extraídos suena a victoria total. Aquí el problema está a punto de resolverse. ¿20 millones de kilos? Es un logro de ingeniería extraordinario sin duda. Pero aquí es donde la ciencia de datos exige aplicar la perspectiva de la inmensa escala espacial en la que operan. Los cálculos de los propios investigadores revelaron que a pesar de haber extraído esa enorme cantidad, para finales de 2024 el volumen retirado representaba apenas el 0,5% del total de la basura acumulada estimada en el giro. Medio punto porcentual. Es increíble. Es decir, años de esfuerzo titánico con barcos de última generación no habían logrado limpiar ni siquiera el 1% de la masa total. Es un esfuerzo que requiere una iteración exponencial, razón por la cual la organización anunció la transición inmediata a su sistema 03, un dispositivo que, según afirman, es 10 veces más efectivo que su predecesor inmediato.
Hará falta mucho tiempo. La realidad es que se necesita aplicar una escala de limpieza industrial masiva durante décadas para hacer una mella significativa. Es un baño de realidad constante, todo este análisis. Hace comprender a quienes nos escuchan que no hay soluciones mágicas ni rápidas para limpiar en un lustro lo que el mundo ha estado arrojando al mar durante casi un siglo. Tener toda esta información clara y fundamentada es vital. Absolutamente. Entender que no se trata de una isla sólida, sino de una enorme extensión microscópica. Asimilar que la inmensa mayoría del peso proviene de las grandes redes de la industria pesquera, y no solo del consumidor con su botella de agua, y ser conscientes del tamaño colosal que supone el reto de la limpieza. Todo esto permite formarse una visión mucho más crítica del problema global de los océanos, alejándose por completo de los titulares sensacionalistas que reducen la realidad a blancos y negros. El conocimiento preciso y detallado es siempre la mejor herramienta contra las simplificaciones excesivas. Y basándonos en los sorprendentes datos biológicos que hemos repasado, esto plantea una pregunta importante para cerrar este análisis. Cuéntame. Si la naturaleza ha demostrado una capacidad de adaptación tan radical e inmediata, si ha sido capaz de colonizar un material completamente sintético y extraño, creando comunidades neopelágicas funcionales en mitad del Pacífico en solo unas décadas, ¿qué nos dice esto sobre el futuro de la biotecnología y la ecología? Quizás la observación de estos organismos no deba limitarse a la curiosidad. Si ciertas especies han encontrado la forma de integrar el plástico en su ciclo de vida como hábitat, es plausible preguntarse si la propia naturaleza está comenzando a desarrollar los mecanismos biológicos para procesar, erosionar o eventualmente degradar nuestros errores industriales del pasado. Es una perspectiva fascinante. Una vía de investigación vital de cara al futuro será determinar si la respuesta definitiva a la contaminación no pasa únicamente por flotas de barcos extrayendo redes, sino por desentrañar los secretos biológicos de este nuevo ecosistema que la Tierra ha diseñado para sobrevivir a nuestra presencia. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos una exploración detallada que es, bueno, verdaderamente fascinante. Hola, sí, la verdad es que es un tema espectacular. Vamos a desglosarnos en la historia, la magnitud colosal y la tecnología que parece casi de ciencia ficción, del puerto más grande de toda Europa. Hablamos, claro, del puerto de Rotterdam. Eso es. Y la misión que nos hemos propuesto hoy en esta exploración es muy clara. Queremos entender cómo un modesto y humilde puerto del siglo XIV ha logrado transformarse en un gigantesco laberinto cibernético que alimenta y abastece a todo un continente. Literalmente a todo un continente. Exacto. Porque este lugar ya no es un simple punto de carga y descarga de mercancías, es un auténtico laboratorio del futuro a escala real. Así que, bueno, vamos a desglosar esto porque las cifras son de las que marean. Es el enfoque correcto para abordarlo sin duda. Pero a ver, para establecer el contexto histórico adecuado, creo que hay que poner las cartas sobre la mesa y destacar un periodo clave. Cuéntame. Desde 1962 hasta el año 2004, el puerto de Rotterdam fue indiscutiblemente el puerto más transitado de todo el mundo, en términos de tonelaje anual de carga, claro. Mantuvo esa corona global durante décadas. Sí, durante décadas. Es cierto que terminó siendo superado primero por Singapur en 2004 y, posteriormente por Shanghái y otros gigantescos puertos marítimos chinos. Ya, los titanes asiáticos. Exactamente. Sin embargo, lo fascinante aquí no es una historia de declive, sino una historia de pura evolución. La relevancia actual de Rotterdam ya no reside única y exclusivamente en su tamaño. Sino en la innovación, ¿no? Eso es, en su incesante innovación tecnológica y en su capacidad casi camaleónica de adaptación. Totalmente. Aunque, a ver, hablando de tamaño, no podemos pasar por alto la escala física de este lugar, porque es una auténtica barbaridad. Es inmensa. Para el año 2021, el puerto ya cubría 105 kilómetros cuadrados. ¿105? Para quienes nos escuchan, vamos a intentar visualizar esto.
Es como coger una ciudad entera, con todos sus barrios, sus calles, sus parques, y dedicar absolutamente cada centímetro cuadrado al tránsito marítimo e industrial. Es una ciudad dentro de otra ciudad. Y se extiende a lo largo de 40 kilómetros. Es decir, se podría estar conduciendo por una autopista a velocidad de crucero durante casi media hora. Y seguirías viendo grúas. Seguirías viendo grúas, chimeneas y contenedores sin salir del recinto portuario. Es alucinante. Y ojo a las cifras de tráfico porque son astronómicas. En un solo año registraron la llegada de 28.876 barcos marítimos Madre mía. y casi 100.000 embarcaciones de interior. 100.000. Es un volumen de tráfico casi incomprensible. Y todo ese movimiento constante se traduce en 468,7 millones de toneladas de carga y unos 15,3 millones de TEUs. Expliquemos un momento lo de los TEUs para que quede claro. Claro, a ver, para que nos hagamos una idea visual muy directa, un TEU es la unidad de medida que equivale a un contenedor estándar de 20 pies, básicamente el tamaño de una plaza de aparcamiento grande. Vale, una plaza de aparcamiento de acero. Exacto. Ahora imaginemos más de 15 millones de esas plazas de aparcamiento de acero llenas de mercancía, moviéndose de un lado a otro cada año. ¡Qué locura! Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que esta infraestructura actúa como la puerta de entrada principal para lo que llaman un hinterland. Una zona de influencia. Sí, una zona de influencia brutal de más de 500 millones de consumidores en el continente europeo. O sea, media Europa literalmente depende de lo que entra por ahí. Literalmente. Es el corazón palpitante del delta del Rin-Mosa-Escalda. Y fíjate que esta geografía no es accidental en absoluto. Es lo que permite conectar el continente de manera vital. ¿Cómo se distribuye todo eso una vez toca tierra? Pues la mercancía llega por mar y automáticamente se distribuye a través de inmensas redes de ferrocarril, como la famosa Betway Route. Ah, sí, la línea exclusiva para mercancías. Un flujo incesante de barcazas fluviales que remontan los ríos Mosa y Rin. Es un sistema circulatorio perfecto. Pero lo más sorprendente de toda esta geografía, y esto es algo que a mí personalmente me voló la cabeza cuando preparábamos este análisis, es que en gran medida ha sido esculpida a mano. ¿A mano? Sí, literalmente a mano. En la primera mitad del siglo XIX, las actividades portuarias tuvieron que empezar a trasladarse desde el centro de la ciudad hacia el oeste. Buscaban desesperadamente el Mar del Norte porque los barcos empezaban a ser demasiado grandes. Necesitaban aguas más profundas. Claro. Y aquí es donde aparece una figura histórica fundamental, Peter Caland. En 1872, este hombre diseñó el Nieuwe Waterweg, la nueva vía fluvial. Pero lo increíble es el plan original de este señor. El plan original era, de un optimismo tremendo, muy propio de la ingeniería de la época. Ya te digo, la idea era excavar solo una parte del canal y dejar que el flujo natural del agua, la propia corriente del río, se encargara de profundizar el resto del lecho hacia el mar. Hacer un surco inicial y decir, venga, que la naturaleza haga el resto. Exacto, que haga el trabajo sucio. Pero claro, la naturaleza no siempre colabora. Al final, esa última sección no se profundizó sola y tuvo que ser excavada mediante puro y duro trabajo manual. Es asombroso pensar en miles de personas cavando una salida al mar a base de pico y pala para cambiar la historia económica de un país. Es un testimonio impresionante de la determinación humana, desde luego. Y esa filosofía de moldear el paisaje a voluntad, de no aceptar los límites geográficos, no se detuvo ahí en el siglo XIX. Fue a más, ¿verdad? Mucho más. A medida que avanzaba el siglo XX, el puerto continuó su implacable expansión hacia el mar mediante la construcción de nuevos muelles. Y en los años 70 llevaron esta ambición al extremo absoluto con la creación de inmensas extensiones de tierra ganadas directamente al Mar del Norte. Hablamos de robarle espacio al océano. Literalmente. Así nació el complejo Europort, que significa puerta a Europa, y la inmensa llanura de Maas-Blakte. Que es un secarral industrial enorme. Enorme. E incluso hubo una segunda fase gigantesca, Maas-Blakte 2, que empezó a construirse en 2008 y recibió a su primer barco en 2013. Es una geografía mutante. Y ganar tierra al mar suena a victoria definitiva, a triunfo de la ingeniería, pero tiene una consecuencia oculta brutal de la que poco se habla. El tema de la profundidad. Claro, cuanto más te adentras en el Mar del Norte, y con barcos que cada vez son más y más monstruosos, te enfrentas a un desafío técnico extremo, el calado, es decir, la profundidad que alcanza la parte sumergida del barco.
Sí, ese es el verdadero cuello de botella. Fíjate en el muelle EECV. Este muelle tiene un calado de 24 metros de profundidad. Durante un tiempo esto lo convirtió en uno de los únicos dos lugares en todo el planeta capaces de amarrar a ciertos titanes del mar. El otro creo que estaba en Brasil. Exacto, en Brasil. Y el ejemplo más claro de la tensión que esto genera es el inmenso barco de carga a granel MS Bergestyle. El caso del Bergestyle ilustra perfectamente la altísima tensión logística que se vive en estas aguas. Este no es un barco normal. No, ¿qué va? Es un coloso diseñado para transportar mineral de hierro. Cuando este granelero está completamente cargado hasta los topes, su calado, o sea, la parte de su casco que está bajo el agua, alcanza los 23 metros. Y aquí la matemática no perdona. No perdona nada. Si el muelle tiene 24 metros de profundidad y el barco se sumerge 23, Les queda exactamente 1 metro de margen. 1 metro de espacio libre bajo la quilla, entre el inmenso vientre de acero del barco y el lecho marino. 1 metro. Es que estamos hablando de una mole de acero que pesa cientos de miles de toneladas. Me imagino la tensión en el puente de mando. Cualquier pequeña variación, un error de cálculo, una ola un poco más fuerte de lo normal y el barco raspa el fondo. Podría causar un desastre logístico y económico incalculable. Precisamente por eso imaginó que no entran como Pedro por su casa. Claro que no, por el riesgo monumental que supone un barco de estas características, no entra al puerto como quien entra con su coche en un garaje. Está sujeto a restricciones draconianas. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues solo puede atracar en una ventana de mareas extremadamente restrictiva. Tienen que calcular el minuto exacto en el que la marea está en su punto óptimo. El minuto exacto. Tela. Y además debe navegar obligatoriamente a través de un canal artificial específico excavado en el fondo marino, que se llama Eurohelk. Es una coreografía milimétrica donde intervienen la ingeniería naval, los prácticos del puerto y hasta la astronomía que dicta el movimiento de las mareas. Todo por un solo metro de margen. Madre mía. Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en esta exploración. Porque si tienes este nivel de estrés y precisión milimétrica en el agua, ¿cómo gestionas el caos absoluto en tierra firme? Esa es la gran pregunta. Tienes barcos gigantes descargando miles y miles de contenedores por hora. La respuesta de Rotterdam parece sacada de una película de ciencia ficción. Si damos un paseo por la Terminal Delta, operada por Europe Container Terminals, nos encontramos con lo que en el sector se conoce como la Terminal Fantasma. Y el nombre le viene que ni pintado. Lo que me resulta alucinante de todo esto es que si miras la inmensa zona de asfalto donde se mueven los contenedores, no ves a nadie. Cero humanos. Utilizan unos vehículos guiados automáticamente, los famosos AGVs. Sí. Son básicamente plataformas móviles del tamaño de un camión que transportan de manera 100% autónoma un contenedor cada uno. El sistema de navegación subyacente de estos vehículos es brillante en su concepción. No estamos hablando de simples robots siguiendo una línea pintada en el suelo. ¿Cómo se orientan entonces en una explanada tan gigante? Se desplazan orientándose gracias a una compleja cuadrícula magnética que está integrada directamente bajo el asfalto. ¡Wow! Sí. Una vez que la grúa deposita el contenedor en uno de estos vehículos sin conductor, el sistema informático general lo identifica mediante ojos infrarrojos de alta precisión. A partir de ahí, el vehículo entrega su carga en el lugar exacto del inmenso patio de almacenamiento. Y el proceso humanoide brilla por su ausencia hasta el final, entiendo. Completamente, porque luego entran en acción las grúas de apilamiento automatizadas. Estas grúas gigantes recogen los contenedores de los AGVs y los organizan en enormes torres de acero, todo sin intervención humana en la zona terrestre. Alucinante. Y este flujo de trabajo se ha perfeccionado hasta el extremo en terminales más recientes, como la moderna terminal Euromax. Es como un ballet robótico incesante que no para ni de día ni de noche. Y claro, detrás de todo este ejército de robots mudos, hay una capa digital abrumadora. El Internet de las cosas a escala industrial. ¿Todo está conectado? Todo. La autoridad portuaria tiene millones de sensores conectados para monitorizar cada ráfaga de viento y cada movimiento. Pero lo que más me llamó la atención revisando las fuentes es la historia del contenedor 42. Ah, ¿el contenedor 42? Parece el nombre de un agente secreto. Y en el fondo lo era. En mayo de 2019 cogieron este contenedor, lo equiparon hasta los topes con sensores hiperinteligentes, cámaras y tecnología de transmisión de datos y lo mandaron de viaje alrededor del mundo durante 2 años enteros.
2 años recopilando información. Única y exclusivamente para recopilar datos sobre vibraciones, temperaturas, humedad y tiempos de espera en cada etapa del trayecto logístico global. Ese experimento refleja una ambición que va mucho más allá de simplemente mover cajas. Muestra un deseo de decodificar y predecir el comportamiento del comercio mundial. Claro. Y fíjate, quienes nos escuchan podrían preguntarse razonablemente, bueno, ¿y a mí qué me importa toda esta automatización extrema en un puerto holandés? ¿Cómo nos afecta en el día a día? Pues la respuesta es que esta maquinaria cibernética es la columna vertebral invisible que sostiene nuestro modo de vida. Totalmente. Es el engranaje que hace posible que con una precisión asombrosa los productos cotidianos, desde la electrónica hasta los alimentos frescos, lleguen a las estanterías de media Europa exactamente cuando se les espera. Sin retrasos. Al eliminar el error humano y maximizar la eficiencia en esta terminal fantasma, Rotterdam está cambiando el paradigma del trabajo y dictaminando la fluidez de toda la economía europea. Es una locura pensarlo así, pero claro, toda esta expansión tiene un efecto secundario interesantísimo. Mientras el puerto industrial huye hacia el mar, buscando aguas más profundas y robotizando sus nuevas terminales, está dejando tras de sí enormes extensiones de agua y muelles vacíos en el mismísimo centro de la ciudad. Lugares donde los barcos modernos ya simplemente no caben. Eso es. Y lo maravilloso es que estas zonas no se han quedado como ruinas industriales oxidadas. Ha habido un renacimiento urbano espectacular. Y ojo, que esto no es nuevo. Ya en 1892, el puerto de Leugehaven dejó de ser un lugar exclusivo de estibadores. Empezó a tener otra vida. Empezó a atraer a amantes del arte que iban al número 74 para ver nada más ni nada menos que una de las primeras exposiciones de pintura de un tal Vincent van Gogh. Casi nada. Nadie habría imaginado en esa época que ese mismo puerto, casi un siglo después, en 1986, se transformaría por completo en el Museo Marítimo, llenando el agua de barcos históricos restaurados en lugar de cargueros comerciales. Es un proceso de metamorfosis urbana fascinante y muy bien ejecutado. No borran su pasado industrial, lo integran. Exacto, lo abrazan. Otro ejemplo clarísimo es el Udehaven, el Puerto Viejo. Siendo uno de los rincones portuarios más antiguos de la ciudad, hoy se ha reinventado como el epicentro de la vida nocturna. Está rebosante de terrazas y bares flotantes justo al lado de las icónicas y vanguardistas casas cubo. Qué contraste, ¿verdad? Absoluto. Pero si hablamos de regeneración a gran escala, el hito es el Kop van South. Esta zona, que está ubicada en la orilla sur del río, sufrió una devastación total durante los bombardeos de 1940. Quedó arrasada. Prácticamente en el olvido, como una cicatriz en la ciudad durante décadas. Pero el cambio en el Kop van South ha sido radical. Pasó de ser un páramo bombardeado a ser el Manhattan del río Mosa. En 1993 dieron un golpe sobre la mesa inaugurando el Hotel New York, precisamente en el antiguo edificio de oficinas de la famosa línea de barcos Holland America Lines. Manteniendo la esencia marítima. Y el gran salto visual y de conectividad llegó en 1996 cuando inauguraron el puente Erasmus. Ese puente atirantado espectacular conectó por fin el centro histórico con esta orilla sur rejuvenecida. Hoy esa zona está plagada de rascacielos relucientes y museos. Una transformación completa. Es para rellenar parcialmente otro puerto antiguo, el Ringhaven, y construir ahí un parque urbano y más viviendas. Y mi favorito absoluto, que lo leímos en los documentos, la oficina flotante de Rotterdam. La FOR. La FOR, que abrieron en septiembre de 2021. Es un edificio de oficinas hecho y derecho, que flota. Aloja el Centro Global de Adaptación, está construido con madera de forma súper sostenible y, oye, tiene hasta una piscina al aire libre. Es increíble. Una piscina pública flotando en las mismas aguas donde hace 50 años se descargaba carbón. La resiliencia de Rotterdam y su habilidad para reconciliarse con el agua, integrándola en la vida urbana de forma recreativa, es digna de estudio. Sin embargo, esto plantea una pregunta importante. A ver. Una pregunta casi existencial. Si estamos construyendo oficinas flotantes, rascacielos a ras de río y gestionando la terminal robótica más importante de Europa al nivel del mar, ¿cómo se protege una ciudad entera y una infraestructura de miles de millones de euros de la furia implacable del Mar del Norte? Especialmente con los temporales que azotan esa costa. Exacto. La respuesta es una obra de ingeniería defensiva que forma parte del legendario Plan Delta. Hablamos de la barrera contra inundaciones Maeslantkering. ¡Madre mía! El Maeslantkering.
Es que cuesta hasta describirlo sin que suene exagerado. Es difícil de imaginar, sí. Construyeron esto entre 1991 y 1997. Para que la gente que nos oye se haga una imagen mental clara. Imaginemos dos puertas semicirculares de acero, pero no son puertas normales. Cada una de ellas es prácticamente del tamaño de la Torre Eiffel si la tumbáramos en el suelo. Una bestialidad de tamaño. En condiciones normales, el clima es bueno y los barcos entran y salen. Estas dos inmensas puertas de acero descansan tranquilamente, en diques secos, en tierra firme, a ambos lados del canal Nieuwe Waterweg. Están ahí quietas, escondidas. Esperando su momento. Pero claro, el sistema está conectado a ordenadores meteorológicos. Cuando los sensores predicen que se acerca una tormenta brutal y que el nivel del mar va a subir 3 metros por encima de lo normal, salta la alarma y se activa el protocolo de emergencia. Y el mecanismo mediante el cual se cierra esta barrera es de una brillantez mecánica que asusta. No utilizan unas bisagras gigantes que simplemente empujan las puertas. Claro, la fuerza del agua destrozaría cualquier motor si lo hicieran así. Se abren y el dique seco donde descansan estas puertas se inunda intencionadamente. ¿Se inunda el propio dique seco? Sí, al llenarse de agua, estas monumentales estructuras de acero hueco que pesan miles de toneladas empiezan a flotar como si fueran barcos inmensos. ¡Wow! Una vez que flotan, unos motores las hacen rotar lentamente sobre unos enormes ejes esféricos, acercándolas hacia el centro del canal. Cuando las dos mitades se encuentran en el medio del río, se abren unas compuertas en su interior, dejando que el agua entre dentro de las propias puertas. Ya entiendo, para que se hundan. Eso es. Al perder su flotabilidad, estos inmensos cajones de acero se hunden hasta el fondo del canal, encajando perfectamente. Y creando un muro sólido. Un escudo mecánico impenetrable que bloquea físicamente la marejada y aísla a toda la ciudad y al puerto. ¡Qué pasada de ingeniería! Cuando pasa el peligro, bombean el agua fuera de las puertas, vuelven a flotar y las devuelven a sus diques secos. Es el sistema de defensa móvil más grande del planeta. Un escudo mecánico gigante del tamaño de la Torre Eiffel que flota y se hunde a voluntad. Es una locura. Y hablando de voluntad y de cambiar las reglas del juego, llegamos a la última gran transición que está viviendo este puerto. Una transición vital. Y esta no tiene que ver con mover tierra o acero, sino con la supervivencia climática a largo plazo. Históricamente, el puerto de Rotterdam, especialmente en su lado oeste, ha sido el hogar de inmensas refinerías de petróleo y de una industria petroquímica inabarcable. Ha sido el rey de los combustibles fósiles en Europa. Por definición. Pero ahora resulta que la autoridad portuaria, que por cierto desde el año 2004 es una corporación gubernamental independiente, se ha marcado un objetivo que parece imposible. Quieren estar 100% libres de emisiones de carbono para el año 2050. Pasar del blanco al negro absoluto. Tal cual. ¿Cómo se cambia el rumbo de un transatlántico industrial tan masivo? Pues no se cambia únicamente con buenas intenciones o discursos institucionales. Y eso es lo que hace interesante su enfoque en Rotterdam. La estrategia se basa en un pragmatismo financiero muy neerlandés. ¿Tocar el bolsillo, vamos? Exacto. Utilizar incentivos económicos reales y contantes y sonantes para forzar la sostenibilidad. Por ejemplo, en el año 2018, la autoridad portuaria puso sobre la mesa un esquema de incentivos de 5 millones de euros destinado a financiar soluciones de transporte marítimo amigables con el clima. Es decir, no solo te penalizan por contaminar. No, te premian financieramente por ser limpio. Además, son actores principales en el programa Green Award, un certificado ambiental para barcos. Si tu embarcación cumple con altos estándares ecológicos, obtienes descuentos directos e inmediatos en las cuantiosas tarifas que cobra el puerto por atracar. Poderoso caballero es don dinero. Y vaya si funciona. Porque revisando las fuentes, esos incentivos están moviendo cifras muy serias. Muy importante, ¿sí? Solo fijándonos en los datos del año 2024, se registraron 5,6 millones de euros en reembolsos devueltos a las navieras gracias a este programa Green Award y al índice ambiental de buques. ¿Te devuelven dinero por no contaminar? Tal cual. E incluso a nivel local, a las barcazas de navegación interior les aplican un descuento directo del 5% en las tarifas portuarias si demuestran bajos datos de emisiones. Todo cuenta. Todo este esfuerzo gigantesco por reconvertir a un dinosaurio petroquímico está dando unos frutos innegables. Según el ranking de Benchmarkia, que evalúa los parques industriales de todo el planeta basándose en su sostenibilidad, el puerto de Rotterdam ha logrado colocarse en el puesto número 20 a nivel mundial.
Un logro increíble. Conseguir entrar en el Top 20 mundial de sostenibilidad siendo un gigante histórico del petróleo es un giro de guión que muy pocos habrían anticipado. Es desde luego una demostración empírica de que la transición hacia una economía verde no tiene por qué estar reñida con la industria pesada. Claro, si se aplican los resortes fiscales y estructurales correctos. Sí, sí, sí. Refleja un entendimiento muy profundo por parte de sus gestores. La supervivencia a largo plazo del puerto de Róterdam ya no depende solo de ganarle terreno físico al mar con tragadoras, sino de garantizar que sus propias emisiones no contribuyan a agravar el cambio climático, un cambio climático que paradójicamente elevaría el nivel de ese mismo mar que tanto esfuerzo les cuesta contener con sus barreras. Qué forma tan impecable de cerrar el círculo. Bueno, si recapitulamos nuestro viaje de hoy, en este análisis a fondo, la verdad es que la transformación de este lugar te deja sin palabras. Ha sido un viaje en el tiempo fascinante. Hemos arrancado en el siglo XIX viendo a miles de hombres excavando un canal con sus propias manos bajo la lluvia para dar salida a los barcos. Trabajo manual puro. Hemos visto cómo las necesidades han crecido tanto que hoy esos buques son colosos que desafían la física, navegando con un agónico margen de 1 metro de agua bajo sus quillas. El famoso calado del Verjstall. Eso es. Nos hemos adentrado en terminales fantasma, donde inmensos vehículos robóticos ejecutan un ballet logístico perfecto y silencioso, guiados por cuadrículas magnéticas y rayos infrarrojos. Y sin intervención humana. Hemos contemplado también con asombro cómo escudos mecánicos del tamaño de rascacielos duermen en diques secos, listos para despertar, flotar y hundirse, para proteger a millones de personas de la furia del océano. El Plan Delta en su máximo esplendor. Y todo ello mientras los antiguos muelles abandonados en el centro de la ciudad se llenan de arte moderno, rascacielos y oficinas flotantes sostenibles. Es una síntesis excelente de todo lo que hemos abordado hoy. Y al observar toda esta información en conjunto, extraída de nuestras fuentes, hay una doble trayectoria que resulta muy llamativa y que me gustaría plantear como reflexión final. Adelante, te escucho. Por un lado, vemos ese traslado incesante de las operaciones industriales pesadas cada vez más y más lejos del centro de la ciudad, desterrándolas hacia los confines del Mar del Norte, en zonas ganadas al mar como Maasvlakte. Cada vez más lejos de la población. Exacto. Y por otro lado, vemos el avance imparable hacia terminales logísticas operadas al 100% por inteligencia artificial y maquinaria autónoma. Si extrapolamos estas dos tendencias hacia el mañana, esto plantea una duda sobre la que merece la pena detenerse. A ver. ¿Se convertirán los puertos del futuro en enormes islas cibernéticas silenciosas, operando en la más absoluta oscuridad sin presencia humana alguna, resolviendo algoritmos logísticos a kilómetros de la costa y completamente desconectadas física y emocionalmente de las ciudades vibrantes y las sociedades que originalmente las construyeron para prosperar? Uf, menuda imagen mental para terminar. ¿Te imaginas la ciudad hiperconectada, llena de vida, luz y cultura, y a kilómetros de distancia, mar adentro, una gigantesca isla de robots de acero, moviendo el comercio de todo un continente en el más absoluto silencio bajo la luz de la luna? Es una estampa a la vez fascinante y un poco inquietante. Sin duda. Ha sido un auténtico placer desgranar toda esta información monumental hoy. Esperamos que para quienes nos escuchan, este recorrido histórico de ingeniería y de tecnología futurista haya resultado tan cautivador como lo ha sido de investigar y preparar para nosotros. Seguro que sí. Nos despedimos por ahora, pero como siempre, la invitación queda abierta a que sigan explorando, curioseando y cuestionando el mundo que nos rodea. Hasta la próxima exploración detallada. Vale, vamos a desgranar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un universo entero y no lo digo como una metáfora. Literalmente un universo. Exacto. Hemos preparado una inmersión profunda muy especial, diseñada específicamente para nuestro oyente, el aprendiz. Sabemos que hay una curiosidad tremenda por entender no solo las historias, sino los engranajes filosóficos que las mueven. Y es que hay tela que cortar aquí. Muchísima. Así que el objetivo de hoy es sumergirnos en una de las sagas literarias más aclamadas y complejas de las últimas décadas. Hablamos de La cultura, o The Culture en inglés, una serie de 10 libros de ciencia ficción escrita por el autor escocés Ian M. Banks entre 1987 y 2012.
Una obra monumental, sin duda. Totalmente. Tras haber revisado una cantidad masiva de material enciclopédico sobre los libros, sus temas y su impacto, la misión hoy es entender cómo esta serie logró resucitar la space opera. Bueno, y darle una vuelta de tuerca brutal, porque lo fascinante de esto es cómo Banks imaginó una sociedad que desafía de frente lo que solemos leer. Normalmente vemos futuros opresivos, ciberpunk, escasez, corporaciones malvadas. Sí, la típica distopía. Eso es, pero la cultura plantea justo lo contrario. Es una sociedad de post-escasez. Y, a ver, narrativamente es un punto de partida dificilísimo. Porque si eliminas los problemas básicos de supervivencia, el conflicto tiene que venir de otro lado. Claro, cuando nadie tiene que luchar por un trozo de pan, te obligas a mudar a conflictos mucho más existenciales. Entremos en detalle sobre esa posescasez. Fíjate, hablamos de una civilización galáctica formada hace unos 9.000 años por especies humanoides y, aquí está la clave, inteligencias avanzadas avanzadísimas. Muy, muy avanzadas. Exacto. La escasez material no existe. La tecnología es tan absurda que parece alquimia. Pueden crear cualquier materia de la nada. Toda la producción está automatizada. 100% automatizada, sí. Y esto implica que nadie tiene la necesidad de trabajar. No hay dinero, no hay leyes estrictas ni policía interna. El propio Banks lo llamaba un socialismo espacial. Un término fantástico. Pero ese socialismo espacial solo se sostiene gracias a una figura central. Las mentes. Las famosas mentes. Con mayúscula. Toda la planificación, los recursos, el pilotaje de naves interestelares, todo eso no lo hacen burócratas ni políticos. Lo hacen estas mentes, que son inteligencias artificiales con capacidades cognitivas millones de veces superiores a las nuestras. Operando incluso en otras dimensiones para procesar datos, ¿verdad? Exactamente. Procesan a velocidades incomprensibles, son benevolentes, muy educadas y básicamente mantienen esta utopía funcionando como un reloj. Pero luego está el tema de dónde viven, que me parece una locura. Los ciudadanos de la cultura no viven en planetas. Los evitan como la peste. Tal cual. Viven en naves espaciales del tamaño de continentes o en hábitats artificiales, estos anillos orbitales gigantes que giran para simular gravedad. Tienen océanos, montañas, miles de millones de personas ahí metidas. Es una decisión consciente el abandonar los planetas. Es por un motivo puramente sociológico y de poder. A ver, los fundadores querían evitar las estructuras de poder centralizadas. Hay una creencia en este universo de que vivir en un planeta, en un pozo de gravedad, genera jerarquías. Claro, fronteras, monopolios sobre la Tierra. Eso es. Al vivir en el espacio, en naves, se aseguran de que la sociedad sea descentralizada. Es un anarquismo funcional a escala cósmica. Si no te gusta tu vecino, tu nave simplemente se va a otro sistema solar. ¡Qué maravilla! Construyen su propio terreno de juego. Pero claro, no están solos en la galaxia. Tienen vecinos y la política exterior tiene mucha miga. Muchísima. La cultura es lo que llaman una civilización involucrada, es decir, que participa en la política galáctica. Pero hay otros jugadores muy interesantes. Por ejemplo, los homómida. Que son como los adultos de la habitación. Literal. Son antiquísimos, muy conservadores y estables. Luego tienes a los Morthanvelds, una especie acuática con muchísima más población y poder económico que la cultura. Pero con una diferencia clave respecto a las máquinas. Exacto. Los Morthanveld imponen restricciones durísimas a la inteligencia artificial. Ven a la cultura y piensan que están locos por haberle dado las llaves del imperio a unas calculadoras gigantes. Y por encima de todos ellos están los sublimados. Uf, los sublimados son fascinantes. Son civilizaciones que han evolucionado tanto que deciden abandonar el universo material. Se convierten en energía pura en otras dimensiones. Para ellos, los problemas de la cultura son como ver a niños pelearse en un patio de colegio. ¡Madre mía! Entonces, con todo este panorama, llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué significa todo esto para un ciudadano medio? Esa es la gran crisis existencial. Claro, porque vives 400 años, puedes cambiar tu biología a voluntad, te pasas el día en la playa de un anillo orbital. Suena idílico. Pero si una mente puede componer una sinfonía 1000 veces mejor que Mozart en un microsegundo, ¿para qué te levantas por la mañana? Es el abismo del paraíso. Muchos caen en el hedonismo absoluto, que, oye, también es válido. Disfrutan sus 4 siglos y ya está.
Pero la gente que necesita un propósito, que quiere sentir que su vida vale algo, encuentra una salida en el altruismo. Intervenir en otras civilizaciones. Exacto. Intentar guiar a civilizaciones menos avanzadas hacia sociedades más justas. Y aquí es donde entran las dos grandes organizaciones de los libros. Contacto, que es como el cuerpo diplomático y de exploración, y luego la joya de la corona, circunstancias especiales. La élite de la élite. Eso es, inteligencia militar, operaciones encubiertas. Incluso si no estás dentro, la gente normal deriva su sentido vital de seguir los logros de estas divisiones. Es como si fueran su equipo de fútbol. Hay una analogía brutal del propio Ayman Banks. Decía que la cultura es como una dama de la alta sociedad, inmensamente rica y ociosa, que hace obras de caridad para sentirse bien consigo misma. Qué buena comparación. Contacto hace exactamente eso, pero a escala interplanetaria. Es la terapia psicológica de toda una civilización para no volverse loca de aburrimiento. Pero claro, salir a hacer obras de caridad por el universo implica que te vas a cruzar con civilizaciones que no quieren tu ayuda. Y que tienen valores completamente opuestos. Ahí chocan contra un muro. Totalmente. Esto nos lleva al conflicto del primer libro, Consider Flivas, publicado en el 87, La guerra idirana. Un choque de trenes monumental. Los idiranos son una especie religiosa expansionista que cree que tiene un mandato divino para conquistar. Y su estructura social choca de frente con la anarquía pacifista de la cultura. Pero lo que me pone los pelos de punta es la base de su odio. Hay una cita en el libro que es demoledora. La idolatría es peor que la carnicería. Es una frase tremenda. Para los idiranos, dejar el destino de seres biológicos en manos de máquinas inanimadas es la mayor blasfemia posible. Prefieren bañar la galaxia en sangre antes que aceptar la lógica de las máquinas. Es una guerra santa impulsada por un asco existencial. Y la respuesta de la cultura a esta amenaza revela una frialdad matemática que da un poco de vértigo. Cuéntame eso, porque las mentes no reaccionaron como uno esperaría. Para nada. Al principio de la guerra, las mentes decidieron retirarse y ceder territorio, no por cobardía, sino porque estaban corriendo simulaciones. Hicieron un cálculo utilitarista a escala galáctica. Calcularon las bajas. Sí. Vieron que entrar en guerra directa iba a costar miles de millones de vidas, planetas destruidos. Pero sus modelos predictivos dictaminaron que, si no luchaban, la expansión del imperio religioso idirano causaría un sufrimiento muchísimo mayor durante los próximos milenios. O sea, decidieron sacrificar a miles de millones hoy porque la hoja de cálculo multidimensional decía que era el mal menor. Es una moralidad utilitarista escalofriante. Y aquí la cosa se pone realmente interesante, porque para mantener ese paraíso pacifista, la cultura demuestra tener unos colmillos muy afilados. Las circunstancias especiales son las encargadas de hacer el trabajo sucio. Y tan sucio. No escatiman en nada. Chantajean, financian guerrillas, instigan golpes de Estado, contratan mercenarios. Hasta ataques de falsa bandera contra su propia gente para conseguir excusas tácticas. Exacto. Es la paradoja de la utopía. Banks argumentaba que para proteger esta sociedad de posescasez, a veces las mentes tienen que tirar el libro de las reglas morales por la ventana. El ciudadano medio que está tomando el sol en su anillo orbital no tiene ni idea de las atrocidades que se cometen en su nombre. Las mentes asumen esa carga en solitario. Y hablando de esa soledad, esto cambia por completo la idea del ordenador frío y calculador. Las mentes sufren. Muchísimo. Tienen una profundidad emocional enorme. Hay un libro espectacular del año 2000, Look to Windward, que trata precisamente esto, el trauma de las máquinas. Hubo una intervención encubierta en una raza llamada los chelgrianos para cambiar su sistema de castas, y la operación salió terriblemente mal. Acabó en una guerra civil espantosa. Miles de millones de muertos. Y lo que el libro expone es que las mentes, con todo su intelecto divino, son tan vulnerables a la culpa y al estrés postraumático como un ser humano. Es un giro literario maravilloso. Banks saca a la inteligencia artificial del cliché de Terminator o Skynet y las convierte en figuras trágicas. El haber calculado las probabilidades no las hace inmunes al horror de ver la carnicería real. Cargan con el peso de cada una de esas muertes. Es fascinante, y todo este marco narrativo nos lleva a preguntarnos de dónde sacó Banks estas ideas en los años 60 y 70. El contexto histórico es clave aquí. Banks concibió la cultura como un ejercicio personal para imaginar la mejor sociedad posible. Pero también fue una reacción directa a la ciencia ficción que dominaba en Estados Unidos en esa época. Hay que mencionar que mucha de esa literatura de la Edad de Oro trasladaba valores muy concretos al espacio, como estructuras militares jerárquicas y un capitalismo expansionista.
Y aquí queremos ser totalmente imparciales, simplemente exponemos al contraste literario. Por supuesto, es un análisis del contexto literario. Mientras otros autores imaginaban imperios galácticos con emperadores y monopolios comerciales, Banks quiso proponer lo opuesto. Imaginó una utopía de izquierdas, anarquista, pero aplicándole un realismo brutal para ver cómo sobreviviría en un universo lleno de imperios hostiles. Era un arquitecto de la narrativa, le encantaba jugar con el lector. Y un ejemplo perfecto de esto es el libro Use of Weapons, de 1990. Su estructura es un rompecabezas. Ese libro le dio muchísimos dolores de cabeza. Tenía borradores imposibles de leer, hasta que habló con su amigo el escritor Ken MacLeod. Y MacLeod le dio la clave. Le salvó la novela literalmente. Le sugirió entrelazar dos líneas de tiempo. Los capítulos impares avanzan hacia el futuro, siguiendo a un mercenario de circunstancias especiales llamado Cheramenin Sakalwe. Pero los capítulos pares van hacia atrás. Exacto, van en orden cronológico inverso. Cada capítulo par te lleva un paso más atrás en el pasado del protagonista, hasta llegar a un trauma original absolutamente devastador. Es una obra de arte estructural. Te obliga a montar la historia en tu cabeza mientras las dos líneas temporales chocan. Pero oye, a pesar de todo este drama bélico y filosófico, la saga tiene muchísimo humor. Banks era un sarcástico de manual. Quería evitar que la space opera se volviera pedante y solemne. Y donde más brilla ese humor es en los nombres de las naves espaciales, porque recordemos que las naves son las mentes mismas, y en vez de ponerse nombres imponentes e intimidantes, se ponen apodos irónicos como si estuvieran en un foro de Internet. Subvierte todo el cliché del halcón milenario o el Enterprise. Imagínate un acorazado interplanetario que puede vaporizar un sistema solar y decide llamarse Lightly Seared on the Reality Grill, que sería ligeramente asado en la parrilla de la realidad. Es genial. O Experiencing a Significant Gravitas Shortfall, que es maravillosamente pasivo-agresiva. Significa experimentando una falta significativa de seriedad. Demuestra que son tan poderosas que no necesitan impresionar a nadie. Y fíjate que ese humor y toda esa visión del futuro han traspasado las páginas. Si conectamos esto con el panorama general de hoy, la influencia de Banks en nuestra tecnología es alucinante. Es que hoy vivimos con una ansiedad tremenda respecto a la inteligencia artificial, que si nos va a quitar el trabajo, que si los algoritmos se van a descontrolar. Es el debate de nuestro tiempo. Y en medio de ese pánico, los libros de la cultura son un faro de tecnooptimismo. Nos dicen que si hacemos las cosas bien, estas máquinas superinteligentes podrían ser nuestros guardianes, garantizando nuestra libertad. Y ese mensaje ha calado hondo en la gente que está construyendo el futuro ahora mismo. El caso más evidente es el de SpaceX. Un homenaje directo. Sí, bautizaron a sus plataformas autónomas de aterrizaje de cohetes en el océano con los nombres exactos de naves de la cultura. Drones gigantescos atrapando cohetes. Y se llaman Just Read the Instructions. Solo lee las instrucciones. Of course, I still love you. Por supuesto que aún te quiero. Y la famosa A Shortfall of Gravitas. Falta de seriedad. Es que trasciende incluso a la exploración espacial. La expedición Five Deeps, que mapeó las zonas más profundas de los 5 océanos de la Tierra, también bautizó a sus submarinos en honor a los drones de Banks. Y no solo eso, figuras clave de la industria recomiendan activamente la saga. En la Italian Tech Week de octubre de 2025, Jeff Bezos recomendó fervientemente leer La cultura. Dijo que era vital estudiar esa visión optimista de la humanidad conviviendo con una IA superior. Y luego está el impacto en la cultura pop. Grimes, en una entrevista en el podcast de Lex Fridman en abril de 2022, soltó sin dudarlo que Surface Detail, uno de los últimos libros, es la mejor obra de ciencia ficción jamás escrita. Es que Banks logró destilar algo que nos sigue obsesionando cuando pensamos en hacia dónde vamos. Totalmente. Para ir atando cabos, quienes nos escuchan ya habrán notado que esto no va solo de batallas de láseres. La cultura es una disección profunda sobre tenerlo todo, sobre la inmortalidad y la abundancia infinita. Y sobre el coste moral de mantener esa burbuja. Eso es. Delegar el control en máquinas infinitamente sabias pero calculadoras y aceptar que defender ese paraíso exige a menudo ensuciarse las manos en la oscuridad. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante. Un dilema final que me gustaría dejar en el aire para nuestra audiencia. Adelante. Si el día de mañana lográramos crear una mente analítica perfecta, una IA capaz de prever el futuro con total exactitud,
Y esa máquina nos demuestra que ejecutar un ataque preventivo atroz hoy es la única forma matemática de garantizar un milenio de paz mundial. Uf. La pregunta es, ¿tendríamos los humanos el valor moral para permitirle presionar el botón? ¿O nuestra imperfección y nuestra incapacidad para aceptar la frialdad de los números por encima de la vida nos condenaría a seguir sufriendo nuestro propio caos eternamente? Qué planteamiento tan contundente para cerrar. Dejamos esa reflexión sobre la mesa. Ha sido un recorrido monumental por uno de los ecosistemas imaginarios más provocadores de la literatura. Un placer absoluto repasar esta genialidad. El viaje filosófico que propone Iain M. Banks transforma tu forma de mirar al futuro. Siempre es un gusto cuestionar los límites de lo posible. Hay muchísimo más que descubrir entre las páginas de estos libros. Hasta la próxima inmersión.